Mi grupo está conformado por Diana Barreto, Milena Domínguez, Nicolás Hernández, Alejandro Encapié, Laura León, Aleidis Vanegas y quien les está hablando, Jefferson Gamba. El tema que a nosotros nos correspondió fue política de atención y reparación de víctimas de conflicto armado. Primero yo les voy a dar una pequeña introducción acerca del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como sus siglas lo indican, el SNARIV. El propósito fundamental de este sistema es articular y coordinar políticas, planes, programas, recursos humanos y presupuestales para garantizar la mayor oportunidad, cantidad, calidad de servicios y ofertas a las víctimas del conflicto, con el fin de garantizar sus derechos en cada uno de los componentes de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas. Este tiene unos principales objetivos, los cuales son adoptar, adoptar las medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. El segundo es adoptar las medidas de asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas de que trata la presente ley, brindando condiciones para llevar una vida digna. A continuación, mi compañera Diana Barreto explicando el enfoque diferencial. Gracias. Muchas gracias, Jefferson Gamba. Buenas tardes, mi nombre es Diana Rocío Barreto Cerda. El enfoque diferencial identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. El enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y desarrollo humano. En el marco de la jurisprudencia se ha enfatizado que el enfoque diferencial está encaminado a propiciar a personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional. Pueden, en términos de igualdad, acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad. Este enfoque es la respuesta a un principio de justicia y equidad frente a diferencias que deben ser examinadas. Reconoce la existencia de grupos poblacionales que por sus condiciones y características étnicas, transcurrir vital, género, orientaciones sexuales o identidades de género, discapacidad o por ser víctimas de conflicto armado, son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades para disminuir situaciones de equidad que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr la equidad en el derecho a la diferencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el papel del Estado es el de aplicar el enfoque diferencial en la gestión pública de la ciudad, reconociendo los conocimientos y capacidades de las diversas poblaciones, garantizando la igualdad en la garantía de sus derechos, la no discriminación, la equidad en el acceso y el desarrollo de respuestas diferenciales. Muchas gracias y ahora los dejo con mi compañero Nicolás Hernández. Buenas noches para todos mis compañeros, principalmente para nuestro docente. Mi nombre es Nicolás Hernández Álvarez. A nuestro grupo nos toca exponer sobre la política de atención y reparación de víctimas del conflicto armado. Yo les voy a hablar sobre la inversión y presupuesto, ya que esta nos habla de la suficiencia y coherencia del gasto y también sobre la asignación para la paz del Sistema General de Regalías. Entonces nos dicen que para el gobierno nacional el compromiso con las víctimas y en especial con las de desplazamiento forzado, ha contado con un esfuerzo constante en materia presupuestal con el objetivo de procurar la garantía del goce efectivo de sus derechos. Quiere decir que el gobierno sí está cumpliendo con el compromiso que hizo con las víctimas, ya que para el 2017 la totalidad de recursos apropiados para la política de víctimas ascendieron a un 13,8 billones. La asignación para la paz del Sistema General de Regalías nos habla de que esta modificación busca establecer la financiación del proyecto orientado a la atención y reparación integral a las víctimas. Como resultado se logró que en el Fondo Paz del Sistema General de Regalías se establezcan los requisitos para la financiación del proyecto con el enfoque reparador y se beneficia a la población inscrita en el Registro Único de Víctimas. El siguiente punto del cual le voy a hablar
es sobre el registro único de víctimas. Este nos dice que en el Plan Nacional de Víctimas se definió el registro único de víctimas, contribuyendo el diseño e implementación de política pública que materialicen los derechos de las víctimas. Durante la ejecución de la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Nacional ha consolidado el registro único de víctimas como una herramienta sólida que soporte el proceso e inscripción de las personas víctimas. También nos habla de que la unidad para las víctimas, como responsable del funcionamiento del registro único de víctimas, ha liderado acciones necesarias para el suministro de los FUD, capacitación en la implementación de la Ley 1448 de 2011, con enfoque diferencial en el suministro de equipos tecnológicos y soporte técnico para la implementación de la estrategia de toma de declaración en línea. Sobre la toma de declaración en línea, ya que esta es una implementación diseñada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de capturar la información de la solicitud de inscripciones en el Registro Único de Víctimas RUV, y así se garantiza la radicación de estas en tiempo real, disminuyendo las glosas que se presenten. Sobre ese tema les quería hablar. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Hernández. En junio del 2011 se sanciona la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Contiene un conjunto de medidas, atención y asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. La ley y sus decretos reglamentarios establecen el marco constitucional, procedimental y sustancial para que el Estado provee las diferentes medidas a las que tienen derecho las víctimas del conflicto armado y se puedan brindar efectivamente los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas económicas. Las medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda y flexibilización de los pasivos y acceso a crédito a las demás medidas establecidas en la ley. Sigue mi compañero Alejandro Hincapié. Muchas gracias, Aleidis. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Hincapié. En la trayectoria de la política de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, el gobierno tiene por objetivo recompensar de manera idónea a las personas que por una u otra razón han vivido en carne propia los vejámenes de la guerra y el terrorismo, reconociendo de manera responsable a las víctimas y sus familias el modo de volver a ser quienes eran antes de su desafortunada vivencia. Aunque las cicatrices de las heridas siempre estarán ahí con dolor infinito, por medio de estas órdenes a cumplir se intenta resarcir lo perdido, llevando un sistema de acompañamiento y de apoyo como lo son aporte de traslado personal y de sus enseres, adicional al auxilio monetario durante un tiempo específico para subsistir durante el periodo de reubicación en el lugar indefinido, respaldando por medio de decretos y leyes las garantías de no repetición, lo cual le da la tranquilidad a las víctimas de un bienestar sano y la posibilidad de vivir en paz con los suyos. Hablando precisamente de reparación, hay varios programas que son especiales para las víctimas del conflicto, como lo son talleres y charlas de educación financiera, ferias integrales de servicios, gestión de oportunidades de inversión para las víctimas, acceso a educación superior o técnica para las víctimas o sus hijos, talleres de emprendimiento a víctimas de desplazamiento forzado, adquisición o mejoramiento de vivienda y adquisición de inmuebles rurales. De igual manera, haciendo parte de las reparaciones, hay un seguimiento indispensable y riguroso y tan importante como la idea de brindar su estabilidad, con el propósito de que no se repita el quebrantamiento de los derechos de las víctimas, eliminando y superando las causas de vulneración de los derechos humanos. Muchas gracias. Los dejo con Laura León. Muchas gracias, Alejandro. Y hablando de restitución de tierras y derechos territoriales, la Ley 1448 del 2011 crea un procedimiento para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso. Dicho procedimiento es mixto, ya que cuenta con dos etapas, la primera que es una etapa administrativa y la segunda que es una etapa judicial, el cual es implementado únicamente en zonas microfocalizadas. La primera de las etapas se adelanta ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuyo objetivo central es servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados. Esta unidad decidirá si el predio o territorio está inscrito o no en el registro de tierras despojadas abandonadas forzosamente. Una vez la unidad decida que el predio se inscribe en el mencionado registro,
El reclamante podrá acudir en la etapa judicial a través de la solicitud de restitución ante los juzgados especializados de restitución de tierras, los cuales definen la situación de los predios y podrán ordenar su restitución o su compensación, al igual que adoptar cualquier otra decisión que garantice el derecho a la restitución. De igual forma, hay que tener en cuenta que este procedimiento contempla dos rutas: la ruta individual y la ruta que es colectiva. La ruta individual es por medio de la cual se atienden las solicitudes de propietarios poseedores de predios baldíos que tuvieron que abandonar sus tierras o fueron despojadas de ellas como consecuencia del conflicto armado después del 1 de enero de 1991. La segunda, que es la ruta colectiva, es por medio de la cual se gestiona la restitución de derechos territoriales a las comunidades negras o comunidades indígenas que manifiestan ser víctimas de abandono, confinamiento y despojo por efecto del conflicto armado interno. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera Milena Domínguez. Gracias, Laura León. Dándole continuidad a nuestro tema sobre la verdad y construcción, la política pública se enfoca en la atención y reparación integral a las víctimas en sociedad en general. El derecho a que se conozca la verdad sobre los hechos, los motivos y las circunstancias en que se cometieron dichas violaciones. Según lo señalado en la norma del artículo 3 de la Ley 1448, por medio de dos dimensiones fundamentales, la verdad histórica y la verdad jurídica. En cuanto al componente de la verdad histórica, liderado por el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, conocido como el CNMH, el cual ha ayudado y aportado al esclarecimiento de lo ocurrido con el conflicto armado. Por otro lado, el componente de la política pública busca el esclarecimiento de las violaciones, la identificación de los responsables y su respectiva sanción, como también la lucha contra la impunidad. El gobierno nacional tiene la obligación y el compromiso de recibir, de clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información que surja en los acuerdos firmados por las personas desmovilizadas con el gobierno en el marco de la aplicación de la Ley 1424 del 2010, reconocido como el Derecho Internacional Humanitario. Bueno, dándoles un efusivo y caluroso saludo en nombre de mi grupo y mis compañeros, esperamos que estos aportes reduden en nuestros beneficios y en el de la institución. Muchas gracias.